Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy exploraremos la fascinante historia de los druidas, esas figuras envueltas en misterio que habitaron las tierras celtas hace miles de años. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su papel en la sociedad celta? ¿Y qué legado nos han dejado? Quédate hasta el final para descubrir cómo los druidas moldearon una parte esencial de la historia de Europa. Los druidas eran los líderes espirituales, intelectuales y sociales de las antiguas sociedades celtas. Su nombre proviene del proto-céltico druid, que significa sabio del roble, haciendo referencia al árbol sagrado y a su conexión con el conocimiento y la naturaleza. Se les conocía como los guardianes del saber, pero no solo se limitaban a la religión, también eran médicos, jueces, astrónomos, poetas y consejeros de reyes. En otras palabras, eran el corazón intelectual de las comunidades celtas. Los druidas estaban presentes en las sociedades celtas de Europa occidental, especialmente en las regiones que hoy conocemos como Irlanda, Gran Bretaña y la Galia, actual Francia. Estas tierras estaban cubiertas de bosques y llenas de recursos naturales, lo que encajaba perfectamente con su espiritualidad centrada en la naturaleza. Los celtas nunca tuvieron un imperio unificado, sino que estaban divididos en tribus. Sin embargo, los druidas eran una fuerza unificadora, con conexiones entre diferentes regiones. A menudo se reunían en lugares sagrados, como Stonehenge en Inglaterra o Karnak en Francia, que muchos creen que eran centros ceremoniales utilizados por los druidas. Los druidas ocupaban un lugar privilegiado en la jerarquía celta. Estaban en la cúspide junto a los nobles y guerreros, y eran considerados intermediarios entre los dioses y los hombres. Sus funciones principales incluían religión y ceremonias. Eran responsables de los rituales religiosos, a menudo realizados en bosques sagrados. Algunos rituales involucraban sacrificios, tanto animales como, en raras ocasiones, humanos, según los relatos romanos. Educación y transmisión de conocimientos. Los druidas no escribían su saber. Todo se transmitía oralmente. Esto aseguraba que solo los iniciados pudieran acceder a su conocimiento. Ley y justicia. Actuaban como jueces en disputas tribales y establecían las leyes que regían a la comunidad. Ciencia y medicina. Dominaban el uso de plantas y hierbas para curar enfermedades y tenían un conocimiento avanzado de la astronomía. Cuando los romanos comenzaron a expandirse hacia las tierras celtas, se encontraron con los druidas. Los romanos, fascinados y temerosos a partes iguales, documentaron algunos aspectos de su cultura. César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, describió a los druidas como poderosos líderes religiosos y menciona que tenían un profundo conocimiento del cosmos. Sin embargo, también los consideraban una amenaza. Para los romanos, los druidas representaban resistencia y unidad entre las tribus celtas. En el año 60 DC, los romanos liderados por Suetonio Paulino destruyeron el centro druídico en la isla de Anglesey, en Gales, intentando erradicar su influencia. La religión druídica estaba profundamente conectada con la naturaleza. Creían en la transmigración de las almas, una especie de reencarnación, y veneraban a deidades asociadas con ríos, montañas y árboles. Los bosques eran su templo, especialmente aquellos con robles. Para ellos, el muérdago que crece en estos árboles era sagrado, usado en rituales para traer fertilidad y curación. Los druidas también interpretaban augurios en los movimientos de los astros, los vuelos de los pájaros y otros fenómenos naturales, lo que les daba una reputación de mágicos o videntes. Con la llegada del cristianismo a las tierras celtas, la influencia de los druidas comenzó a desaparecer. Los nuevos misioneros, como San Patricio en Irlanda, se esforzaron por convertir a los celtas y suprimir las antiguas prácticas. Sin embargo, muchas tradiciones druídicas sobrevivieron, mezclándose con las nuevas creencias cristianas. Algunas fiestas celtas, como Samhain, evolucionaron para convertirse en lo que hoy conocemos como Halloween. Hoy en día, los druidas siguen siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una conexión espiritual con la naturaleza. Los grupos neodruídicos modernos han retomado muchas de sus creencias y prácticas, adaptándolas a los tiempos actuales. Además, los druidas han dejado una huella indeleble en la literatura y la cultura popular. Desde los textos medievales hasta los libros y películas de fantasía, los druidas han inspirado historias que van desde la leyenda del rey Arturo hasta sagas modernas como El Señor de los Anillos. Estas figuras místicas, sabias y conectadas con la naturaleza, han capturado la imaginación de generaciones, simbolizando el equilibrio entre el conocimiento y la magia.
Los druidas han sido representados como consejeros y hechiceros en incontables relatos. El ejemplo más famoso es Merlín, el mago y mentor de Arturo. Aunque su origen exacto no está claro, muchos lo relacionan con las tradiciones druídicas. En la literatura moderna, autores como G.R.R. Tolkien también tomaron elementos druídicos. Personajes como Gandalf, con su sabiduría ancestral y conexión con la naturaleza, evocan el espíritu de los antiguos druidas. En videojuegos, películas y series de fantasía, los druidas aparecen como guardianes de la naturaleza, capaces de transformarse en animales o manipular los elementos. Aunque mucho sobre los druidas sigue siendo un misterio, descubrimientos arqueológicos recientes han arrojado luz sobre sus prácticas. Desde herramientas rituales hasta restos de ceremonias en lagos y bosques, cada hallazgo nos acerca un poco más a entender su mundo. En Dinamarca, por ejemplo, se encontraron los hombres de los pantanos, restos humanos perfectamente conservados en turberas. Algunos creen que estos cuerpos estaban relacionados con sacrificios rituales celtas, posiblemente realizados por druidas. En Inglaterra y Francia, se han descubierto altares de piedra y objetos decorados con motivos celtas que reflejan una conexión profunda con la naturaleza y las creencias espirituales. La visión de los druidas como protectores de la naturaleza tiene un eco poderoso en el mundo moderno. Sus prácticas de veneración hacia árboles y ríos nos inspiran a repensar nuestra relación con el medio ambiente. Grupos ecologistas actuales han adoptado principios similares a los de los druidas, defendiendo la conservación de los ecosistemas y promoviendo una coexistencia respetuosa con la naturaleza. A medida que buscamos un equilibrio entre tecnología y naturaleza, la filosofía druídica podría ofrecer respuestas. Su énfasis en la comunidad, la transmisión del conocimiento y el respeto por la tierra resuena con las necesidades de nuestro tiempo. Tal vez en el futuro, los druidas no solo sean parte de la historia, sino una guía para un mundo más sostenible. Los antiguos relatos sobre los druidas a menudo los asocian con magia y poderes sobrenaturales, pero muchos de sus conocimientos pueden entenderse a través de la ciencia moderna. Por ejemplo, su capacidad para predecir eclipses y cambios estacionales se basaba en una observación detallada de los astros. Utilizaban monumentos como Stonehenge y otros alineamientos megalíticos para marcar los solsticios y equinoccios, sirviéndose de estas estructuras como verdaderos calendarios astronómicos. Además, sus prácticas médicas, como el uso de plantas como el sauce, de donde se deriva la aspirina, demuestran un entendimiento práctico y avanzado de la botánica. Muchas hierbas usadas en sus rituales, como el muérdago, también tienen propiedades medicinales que la ciencia ha corroborado. Los druidas incluso aplicaban principios protoecológicos, entendían la importancia de mantener un equilibrio en los ecosistemas locales. Esto incluía prácticas sostenibles en la recolección de plantas y la gestión de recursos naturales. Por último, su influencia en la psicología de las comunidades no puede ignorarse. Al dirigir ceremonias y establecer leyes, promovían la cohesión social y ayudaban a las tribus a prosperar en tiempos de incertidumbre. La música y el arte tenían un lugar especial en la tradición druídica, aunque no dejaron registros escritos. Su legado artístico y musical se transmitió de forma oral a través de los bardos, poetas y músicos de las comunidades celtas. La poesía épica era una herramienta fundamental para preservar la historia, mitología y valores culturales. Los bardos, bajo la guía de los druidas, componían canciones y relatos que mantenían viva la memoria de los pueblos celtas. En cuanto a la música, se cree que los instrumentos principales incluían arpas, flautas de madera, tambores y carnices. Un tipo de trompeta de bronce con forma de cabeza de animal, utilizada tanto en ceremonias como en la guerra. El arte druídico, por su parte, se manifestaba en grabados en piedra, joyería y decoraciones en objetos ceremoniales. Motivos como espirales, nudos y representaciones de animales eran comunes, simbolizando la conexión entre el mundo espiritual y el físico. Hoy, músicos y artistas inspirados por la cultura celta reviven este legado, creando piezas que evocan la espiritualidad y el misticismo de los antiguos druidas. Aunque gran parte de su historia está envuelta en el misterio, los druidas representan un vínculo poderoso entre el hombre y la naturaleza. El pasado y el presente nos recuerdan la importancia de la sabiduría, la conexión espiritual y el respeto por el mundo natural. Su legado sigue vivo no solo en la literatura, el cine y la música, sino también en los valores que necesitamos recuperar en el mundo moderno, en un momento en el que enfrentamos retos como el cambio climático y la desconexión con la naturaleza.
El espíritu druídico puede inspirarnos a buscar soluciones basadas en la armonía y la sostenibilidad, más allá de la mitología. Los druidas son un recordatorio de que la humanidad siempre ha buscado comprender su lugar en el universo, encontrar equilibrio en sus comunidades y cuidar del mundo que habita. Quizás, al redescubrir sus enseñanzas, podamos construir un futuro más conectado y respetuoso con la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del mundo druídico. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.